En algunas series hemos visto a ciertos personajes usualmente como el alivio cómico de la serie, pero tras pasar las temporadas podremos ver el otro lado de la moneda y ver su oscuro pasado, y decir: esa es una historia de origen brutal. Así que en esta serie de videos les mostraremos esas historias profundas de estos personajes. Así que comencemos. Eleanor Abernathy. Ya la mayoría conoce a la familia amarilla, pero esta vez nos centraremos en el personaje casi muy olvidado, que solo se ha presentado muy pocos capítulos. ¿Te suena el nombre de Eleanor Abernathy? Si no es así, pero toda la conocemos como la loca de los gatos. Pero no siempre fue así. En el episodio llamado Creciendo en Springfield, podemos ver que ella de pequeña tenía un gran sueño: de ser abogada y doctora. Al crecer y a los 24 años pudo cumplir sus sueños. Y no solo eso, también mencionaba que estaba embarazada. De ahí pasó un lapso de 8 años donde la pudimos ver un poco más diferente, ya que no pudimos ver una pista de su hijo ni de su esposo. Eso nos diría que perdió a su bebé y causó por eso una ruptura en su matrimonio. Esto provocó una depresión que poco a poco fue teniendo problemas con el alcohol y teniendo una afición con los gatos, ya que le daban consuelo por la pérdida de su hijo y poco a poco convirtiéndose en la loca de los gatos. Simon Petrikov, Simon, más conocido como el Rey Helado, fue un humano que vivió más de 1000 años atrás. Tenía una prometida llamada Betty. Simon estudiaba como anticuario de objetos antiguos. Sin embargo, debido a una corona mágica que le compró a un trabajador al norte de Escandinavia, fue transformado en el Rey Helado, obteniendo el poder de controlar el hielo y la nieve a costa de su cordura. La corona le causaba alucinaciones, pérdida de memoria y pérdida del control de sí mismo. En algunos capítulos se puede observar que su transformación no es instantánea, sino de a poco cada vez que usaba la corona. Aunque gracias a ella logró sobrevivir a la guerra de los champiñones y durante las secuelas conoció a una niña llamada Marceline, a quien adoptó y cuidó. Sin embargo, debido a que se ve obligado a usar la corona por los peligros creados por la radiación de las bombas, perdiendo el resto de la cordura que le quedaba, y se vio obligado a dejar a Marceline a su suerte creyendo que estaría mejor sin él. Fideflor Andor McCocket. McCocket era presentado como un personaje misterioso, pero a medida que avanza la trama, se revela más sobre su pasado y su conexión con los misterios del pueblo. Al principio se teorizaba que él fuera el creador de los diarios, pero en el capítulo de los ojos cerrados se menciona que trabajaba con el autor de los diarios, ayudándolo en la creación de un portal que podría ayudar a la humanidad después de un accidente que ocurrió en una de sus pruebas del portal. Ese estaba siendo absorbido por él mismo, siendo rescatado por Stanford. Sin embargo, su cabeza entró en el portal, quedando traumatizado porque vio dentro del portal. Estoy traumatizado. Se menciona que vio a Bill comiendo. Después del accidente, McCocket intentó convencer a Ford que cerrara el portal, pero sin embargo, este mismo se negó a esto, haciendo que McCocket abandonara el proyecto. Sin embargo, debido a las secuelas y al estrés postraumático que le causó el accidente, creó un aparato para ayudar a olvidar sus recuerdos. Sin embargo, debido al uso excesivo de este aparato, causó que olvidara quién era él mismo. Walt Kippenger. Wax Quippinger. Durante su adolescencia fue expulsado de 3 secundarias diferentes debido a sus actitudes y sus conflictos al pelear con sus compañeros, siendo su único amigo Samson, cuyo pasatiempo favorito era el salir a cazar tormentas. En 1814 entraría a la escuela secundaria Bennett, siendo la última escuela que lo aceptaría, pero el señor Bennett le advertiría con no iniciar ninguna pelea. En esta escuela se hizo amigo de Gary y los guardianes de la eterna juventud, pero también conocería al hermano malvado de ellos, Clark Payne, con quien tiene un conflicto que casi termina en una pelea, pero el director interviene. Durante su descanso se sienta con una chica de su clase llamada Desdemona, también conocida como Mona, volviéndose amigos. Es gracias a Mona que Walks se niega a pelear con Clark Payne debido a que a ella no le gustan las peleas. Walks pasaría mucho tiempo con Mona saliendo juntos, saltando alrededor de la escuela y aprendiendo cosas sobre ella. Pero aún así Clark Payne seguía insistiendo a Walks con una pelea, y a pesar de que él quería darle una lección, se niega a hacerlo ya que si no sería expulsado y Mona lo dejaría. Walks lleva a Mona al baile de graduación, pero Gary le recuerda la pelea y Corbin entra al baile de graduación y decide
desafía a Wabs para una pelea, debido a que Mona acepta que Wabs pelee y el combate inicia. Pero Corbin es muy fuerte y comienza ganando. Sus amigos tratan de ayudarlo, pero fueron derrotados, a pesar que los guardianes le insistieran a Wabs que usara los puños justicieros que él habían armado para la pelea. Ese se niega. Durante la pelea, Corbin destruye el techo y los escombros caen encima de Wabs, pero Mona lo empuja salvándolo, pero es enterrada en los escombros. Esto enoja mucho a Wabs, que agarra los puños justicieros que Garry le da y logra derrotar a Corbin, que su fuerza logra mandarlo volando hacia el espacio, ganando la pelea. Pero a pesar de esto, Mona no logra sobrevivir y termina muriendo. Esto devastó a Wabs, ya que era la única persona que le importaba en este mundo. Años más tarde, Walks es invitado a la luna de los Guardianes de la Eterna Juventud, quienes le avisan que Clorpain regresará en 157 años a la Tierra en busca de venganza. Por esto le ofrecen a Walks volverse inmortal, para poder enfrentarlo de nuevo, y este acepta a pesar de la advertencia de vivir para siempre y ver morir a los que ama. Pero él dice que ya había perdido a quien más amaba, que era Mona. Entonces los guardianes le piden elegir un nuevo nombre para renacer, a lo que Walks elige el apodo que Mona le había dicho una vez, Skips, por los saltos que daban juntos. Dr. Hayes Dustfermirch, siendo un científico malvado con el fin de dominar Danville, creó diferentes inventos para conseguirlo, pero siempre interrumpido por el agente P. Pero cada invento que crea siempre es un porqué en cada uno de ellos, viendo su triste pasado. Cuando él nació en Grimstone, ninguno de sus padres estaba presente, dejándolo solo. No celebraban su cumpleaños. Él tenía que organizar sus propias fiestas invitando a sus amigos, pero ninguno asistió. Su único amigo cerca que él tenía era un globo que le dibujó una cara, llamado Globito. Su familia era de bajos recursos, provocando que un día los embarcaran su gnomo de jardín, que protegían su casa de las magias oscuras, haciendo que su padre lo disfrazara de gnomo para que protegiera la casa, teniendo ahí parado de día y noche, y lo regañaba si se llegaba a mover. Y tan solo tenía la compañía de Globito, pero una noche, tras un viento, Globito se fue alejando de él poco a poco. Él quería ir por él. Cuando él se movió, su padre lo regañó y solo se quedó viendo mientras su globo se alejaba poco a poco. Tras un tiempo, y aún así su familia seguía siendo de bajos recursos, él tenía que trabajar en una feria en la atracción donde tienes que aventar una pelota y dar en el blanco para tirar a una persona en el agua, pero a Haynes le tocó trabajar como la pelota. En una ocasión tuvieron la noticia que su madre estaba embarazada. Ellos tenían la emoción de que fuera niña, así que su madre tejió muchos vestidos, y al nacer el bebé vieron que era un niño, haciendo que Haynes tuviera que usar todos los vestidos, provocando que todos se burlaran de él. Tras el nacimiento de su hermano, su padre le daba mucha atención y siendo su hijo favorito, mientras Haynes seguía siendo el gnomo de jardín, mientras a su hermano lo consentían más. En una ocasión, Haynes ganó un oso de peluche en una grúa y de inmediato se lo regaló a su mamá, pero ella, sin pensarlo ni un poco, se lo dio de inmediato a su hermano, donde él le colocó su nombre, mostrando que era su peluche, y también le colocó su nombre en el mantel de su mamá, mostrando que ella solo es su mamá. Haynes siempre vivió en la sombra de su hermano menor, él siempre siendo el centro de atención. En una ocasión sus padres lo mandaron a una tienda, lo que resultó ser un barco. Todo esto fue un engaño de sus padres para poder deshacerse de él. Esperamos que les haya gustado este video y nos apoyen dándole un grandioso me gusta y de visitar nuestro canal secundario donde hablamos sobre el mundo gaming. Nos vemos hasta la próxima. Bye.